Mi hermana me llamó su padre de respaldo y me prohibió tener citas porque eso me distraería de mis responsabilidades. Mi hermana Laura tuvo 3 hijos en 4 años con un tipo llamado Beto, quien se largó cuando el más pequeño tenía 6 meses. Yo intervine de inmediato porque eso es lo que hace la familia. Tenía 25 años, trabajaba como fisioterapeuta y tenía mi propio departamento a 10 minutos de la casa de Laura. Todas las mañanas antes del trabajo pasaba a ayudar a preparar a los niños para la escuela y la guardería. Todas las tardes los recogía para que Laura pudiera trabajar hasta tarde en su despacho de contabilidad. Los fines de semana los llevaba al parque para que ella pudiera limpiar, descansar o simplemente existir sin que alguien necesitara algo de ella. Amaba a esos niños como si fueran míos y honestamente no me importaba ayudar. Laura y yo siempre habíamos sido muy unidas y verla luchar como madre soltera me rompía el corazón. Durante 2 años esto funcionó perfectamente. Los niños me llamaban tía y se peleaban por ver quién se sentaba a mi lado en la cena. Laura me agradecía constantemente, diciendo que no podría hacerlo sin mí. Teníamos un sistema y funcionaba. Luego Laura fue promovida a contadora senior y algo en su cerebro cambió. Empezó a llamarme el padre de respaldo. No, tía, no ayudante, padre de respaldo. Me presentaba a la gente como su solución de cuidado infantil integrada. Cuando la escuela necesitó información de contacto de emergencia, me puso como tutora secundaria sin preguntarme. Cuando el pediatra preguntó sobre el historial médico familiar, Laura dijo que me anotaran como el segundo padre ya que básicamente los estaba criando de todos modos. Intenté reírme del asunto pero luego las exigencias empezaron a volverse extrañas. Laura me informó que necesitaba ajustar mi horario de trabajo porque los niños necesitaban ser recogidos a las 2:30 p.m. Ahora en lugar de a las 3 p.m. Simplemente me informó, como si yo no tuviera un trabajo con pacientes reales programados. Cuando le dije que no podía cambiar todo mi calendario, dijo que los padres de respaldo hacen sacrificios. Empezó a dejarlos en mi departamento sin previo aviso. Llegaba a casa y encontraba a 3 niños en mi puerta con una nota diciendo que Laura tenía una junta de emergencia. La emergencia solía ser irse a tomar algo con sus compañeros de trabajo. Le dio a la escuela mi dirección como residencia secundaria y les dijo que los niños podrían quedarse conmigo durante la semana a veces. El director me llamó confundido sobre el acuerdo de custodia. El verdadero problema comenzó cuando conocí a Tomás en mi gimnasio. Un tipo dulce, trabajaba como bombero, tenía una sonrisa increíble. Tuvimos algunas citas e iba muy bien. Laura se enteró cuando revisó mi teléfono mientras yo jugaba con los niños. Perdió la cabeza por completo. Dijo que no podía tener citas porque los niños necesitaban estabilidad y traer hombres extraños los confundiría. Ni siquiera le había presentado a Tomás a los niños todavía. Laura dijo que ese no era el punto. El punto era que necesitaba estar disponible en todo momento y tener citas me distraería de mis responsabilidades como padre de respaldo. De hecho, dijo que yo había hecho un compromiso cuando acepté ayudar y tener citas sería romper ese compromiso. Les dijo a los niños que la tía tal vez no estaría tanto tiempo con ellos porque estaba eligiendo a un hombre por encima de ellos. Mi sobrino de 6 años lloró preguntando por qué ya no los quería. Fue entonces cuando Laura imprimió un horario. Un horario literal, hora por hora, de cuándo necesitaba que cuidara a los niños durante los próximos 3 meses. Incluía pernoctas, fines de semana completos y 2 semanas seguidas en verano mientras ella se iba a un retiro de trabajo que luego descubrí que era opcional. En la parte inferior había escrito que necesitaba firmarlo como reconocimiento de mis deberes como padre de respaldo. También había escrito que yo entendía que tener citas no era compatible con este rol. Le pregunté si hablaba en serio y dijo que los padres solteros no tienen vida social, así que ¿por qué debería tenerla yo? El comentario de padre de respaldo finalmente tuvo sentido. Ella no me veía como familia ayudando, me veía como su copadre que simplemente vivía separado, y en su mente los copadres no salen con otras personas. Le dije que estaba loca, y dijo que si no firmaba, tendría que buscar cuidado infantil alternativo, lo cual los niños odiarían, y sería mi culpa por abandonarlos. Así que lo firmé, y luego comencé a seguirlo exactamente. Cada línea. El lunes por la mañana, llegué a la casa de Laura exactamente a las 6 a.m. Como decía el horario, el cielo aún estaba oscuro y la calle estaba tranquila, excepto por la luz del porche de un vecino. Me senté en mi auto por un minuto mirando la puerta principal de Laura y el horario impreso en el asiento del pasajero. El horario decía que el deber de cuidado infantil matutino comenzaba a las 6, así que ahí estaba yo. Tomé mi taza de café y caminé hacia la puerta usando la llave de repuesto que Laura me dio hace 2 años cuando todo esto comenzó. La casa estaba completamente en silencio por dentro, sin luces encendidas, sin sonidos de nadie moviéndose. Revisé mi teléfono para asegurarme de que tenía la hora correcta. 6 a.m. Lunes por la mañana, eso es lo que decía en la letra ordenada de Laura. Entré a la sala y me senté en el sofá. Los niños no necesitaban levantarse hasta las 6:30 para la escuela. Laura usualmente los movía alrededor de un cuarto para las 7. Pero el horario no decía 6:30, decía 6. Así que me senté allí en la sala oscura bebiendo mi café y esperando. Alrededor de las 6:15 escuché pasos arriba. Laura bajó en su bata luciendo confundida y molesta. Se detuvo al pie de las escaleras cuando me vio sentada allí. Levanté mi taza de café y saludé.
Preguntó qué estaba haciendo allí tan temprano, y saqué el horario impreso y le mostré la primera línea. El deber de cuidado infantil matutino comienza a las 6 a.m. de lunes a viernes. Ella miró el papel y luego a mí. Dijo que los niños ni siquiera estaban despiertos todavía y asentí y dije, lo sé, pero el horario dice a las 6, así que estoy aquí a las 6. Laura se frotó la cara y preguntó qué se suponía que debía hacer yo durante la siguiente media hora. Miré el horario de nuevo y le dije que no especificaba mis deberes para este bloque de tiempo, solo que necesitaba estar presente a partir de las 6. Parecía que quería discutir, pero en su lugar solo fue a la cocina a hacer café. Me quedé en el sofá revisando mi teléfono. A las 6:30 escuché a los niños empezar a despertarse arriba y subí a ayudarlos a vestirse como siempre lo hacía. Laura se paró en la puerta de la cocina mirándome con una expresión extraña que no pude leer. Toda la rutina de la mañana se sintió rara porque ambas sabíamos que había estado sentada abajo en la oscuridad durante 30 minutos simplemente siguiendo sus reglas escritas. Les di el desayuno a los niños y empaqué el almuerzo del niño de 6 años. Laura no me dijo nada más. A las 7:15 subí a los niños a mi auto para dejarlos en la escuela y la guardería. Mientras me iba, Laura gritó preguntando a qué hora volvería para recogerlos. Revisé el horario y le dije a las 2 p.m., como dice aquí. Ella dijo que la escuela no termina hasta las 3 y dije que lo sé, pero el horario dice a las 2, así que estaré allí a las 2. Su cara se puso roja, pero simplemente cerró la puerta. Llevé a los niños a la escuela y la guardería y luego me dirigí al trabajo. Mi primer paciente era a las 8:30 y llegué con 10 minutos de sobra. El martes me presenté en la casa de Laura a las 6 a.m. de nuevo. Esta vez ella ya estaba abajo esperándome luciendo cansada y molesta. El resto de la semana transcurrió de la misma manera. Todas las mañanas llegaba a las 6 aunque los niños no me necesitaban hasta las 6:30. Me sentaba en el sofá o ayudaba a hacer café o simplemente existía en la casa durante esa media hora extra. Laura dejó de comentar al respecto, pero podía sentirla mirándome. Las recolecciones de la tarde fueron peores. La escuela salía a las 3, pero el horario decía recogida a las 2 p.m., así que comencé a salir del trabajo a la 1:30 para sentarme en el estacionamiento de la escuela. Mi supervisor, Julián, notó que me iba temprano todos los días y preguntó si todo estaba bien. Reprogramé a 3 pacientes esa primera semana para hacer que la hora de las 2 p.m. funcionara. Me sentaba en mi auto en el estacionamiento vacío de la escuela leyendo o revisando mi teléfono mientras otros padres comenzaban a llegar lentamente alrededor de las 2:45. La secretaria de la escuela salió el martes por la tarde y tocó mi ventana preguntando si estaba bien. Le dije que solo llegué temprano para la recogida. Me dio una mirada extraña y volvió a entrar. El jueves por la tarde estaba sentada en mi auto cuando Julián llamó y me pidió que pasara por su oficina antes de irme por el día. Sentí un hueco en el estómago porque sabía que mi horario extraño estaba afectando mi trabajo. Recogí a los niños a las 3 después de estar sentada en el estacionamiento durante 1 hora, y luego los dejé en la casa de Laura. El horario decía cuidado infantil nocturno de 5 a 8 p.m., así que tenía tiempo para volver a la clínica. Julián estaba en su oficina cuando llegué a las 4:15. Ha sido mi supervisor durante 3 años y siempre hemos tenido una buena relación laboral. Me pidió que me sentara y luego dijo que había notado que mi horario se había vuelto realmente caótico últimamente. Había estado reprogramando pacientes, yéndome temprano, pareciendo distraída durante las citas, preguntó si pasaba algo que él debiera saber. Saqué el horario impreso de Laura y se lo entregué. Lo leyó lentamente y su expresión cambió de preocupada a confundida y a algo parecido a la ira. Me miró y preguntó si esto era serio. Le dije que sí. Mi hermana creó este horario y exigió que lo firmara y ahora lo estoy siguiendo exactamente. Julián lo leyó de nuevo prestando atención a los tiempos. Señaló la recogida de las 2 p.m. y dijo que la escuela no termina hasta las 3. Dije que lo sé. Preguntó por qué estaba siguiendo un horario que no tenía sentido y le expliqué toda la situación. Cómo Laura me había estado tratando como un padre de respaldo en lugar de familia. Cómo había intentado prohibirme tener citas. Cómo me había dado este horario con una nota al final diciendo que yo entendía que las citas no eran compatibles con mi rol. Julián dejó el horario y me dijo que esto era explotación. Dijo que lo que Laura estaba haciendo tenía un nombre y no estaba bien. Sentí un nudo en la garganta porque escuchar a alguien más decirlo lo hizo real. Julián sugirió que necesitaba tener una conversación seria con Laura sobre límites y expectativas. Le dije que aún no estaba lista para esa conversación. Quería que Laura viera exactamente lo que estaba exigiendo antes de confrontarla directamente. Si seguía su horario con precisión, tal vez se daría cuenta de lo irrazonable que era. Julián parecía escéptico, pero dijo que entendía. También dijo que necesitaba resolver esto pronto porque estaba afectando mi desempeño laboral y la atención al paciente. Prometí que lo manejaría y salí de su oficina sintiéndome peor que antes. Conduje de regreso a la casa de Laura para el deber de cuidado infantil nocturno. El horario decía de 5 a 8 p.m. Llegué allí a las 4:55 y Laura todavía estaba en el trabajo. Los niños estaban con la vecina que los cuidaba durante la hora libre entre la escuela y cuando yo usualmente los recogía. Los recogí de al lado y los llevé de regreso a la casa de Laura. Hicimos la tarea y les hice la cena. Exactamente a las 8 p.m. Me puse mi chamarra y les dije a los niños que tenía que irme. El niño de 6 años preguntó por qué me iba y dije que porque mi horario dice que las 8 p.m. es el final de los deberes nocturnos. Preguntó dónde estaba mamá y dije que no sabía pero que estaría en casa pronto.
Le envié un mensaje de texto a Laura diciendo que me iba a las 8 según lo programado. Me subí a mi auto y conduje a casa. Mi teléfono sonó antes de que saliera del vecindario de Laura. Era Laura y estaba furiosa. Preguntó dónde estaba y dije que me dirigía a casa. Dijo que los niños estaban solos y le recordé que me fui a las 8 p.m., exactamente como especificaba el horario. Laura comenzó a gritar que aún no estaba en casa y que no podía dejar a los niños solos. Le pregunté a qué hora decía el horario que terminaban los deberes nocturnos y hubo silencio. Luego dijo 8 p.m., pero obviamente esperaba que me quedara hasta que ella llegara. Le dije que el horario no dice eso, solo dice 8 p.m. Me llamó mezquina y ridícula. Le pregunté con calma si quería que siguiera el horario o no. Más silencio. Luego dijo a través de lo que sonaba como dientes apretados que sí debía seguir el horario. Dije, está bien, entonces la veré mañana a las 6 a.m. y colgué. El miércoles por la mañana me presenté a las 6 a.m. y Laura se veía agotada. Claramente había tenido que salir temprano del trabajo la noche anterior para llegar a casa con los niños. No me dijo nada, solo hizo café y se preparó para el trabajo. El patrón continuó durante la semana. El jueves me fui a las 8 p.m., en punto de nuevo, a pesar de que Laura me envió un mensaje a las 7:45 diciendo que se le había hecho tarde. Le respondí que el horario dice 8 p.m. Tuvo que salir temprano de otra reunión de trabajo. Para el viernes, Laura estaba visiblemente estresada. Tenía ojeras y revisaba constantemente su teléfono. Recogí a los niños a las 2 p.m. después de estar sentada en el estacionamiento de la escuela durante una hora. Los llevé de regreso a la casa de Laura a las 5 para los deberes nocturnos. A las 7:30, Laura llegó a casa temprano luciendo derrotada. Pasó junto a mí sin decir nada y se fue directamente arriba. Me quedé hasta las 8 p.m. y luego me fui. Mi teléfono no sonó esta vez. El sábado por la mañana me desperté en mi propio departamento sin obligaciones de horario y me sentí más ligera de lo que me había sentido en toda la semana. Laura tenía a los niños el fin de semana según su horario. Mi teléfono sonó a las 9 a.m. y era Tomás preguntando si quería ir a desayunar. Dije que sí de inmediato. Por primera vez en una semana me sentí como yo misma otra vez. Me vestí y conduje hasta la cafetería donde Tomás ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Se puso de pie y me abrazó y me di cuenta de cuánto había extrañado la interacción humana normal que no estuviera dictada por un horario impreso. Pedimos café y hot cakes y Tomás preguntó cómo había estado mi semana. Me reí y salió un poco tembloroso. Le conté sobre seguir el horario de Laura exactamente. Sobre presentarme a las 6 a.m., cuando los niños no despertaban hasta las 6:30. Sobre sentarme en los estacionamientos de la escuela durante una hora cada tarde. Sobre irme exactamente a las 8 p.m., incluso cuando Laura no estaba en casa todavía. Tomás escuchó sin interrumpir y su rostro mostraba preocupación pero no juicio. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Dijo que sonaba como si estuviera manejando una situación imposible de la única manera que tenía sentido. No trató de arreglarlo ni decirme qué debería hacer diferente. Solo dijo que sentía mucho que mi hermana me estuviera haciendo pasar por esto y que estaba allí si necesitaba algo. Terminamos el desayuno y caminamos por el centro un rato. Tomás me contó sobre una llamada de incendio a la que su estación había respondido a principios de semana. Conversación normal sobre la vida normal. Sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir. Preguntó si quería ver una película más tarde y dije que sí. Pasamos todo el día juntos y no pensé en el horario de Laura ni una vez hasta que mi teléfono vibró con un mensaje de ella, preguntando si podía llevar a los niños mañana porque tenía planes. Le mostré a Tomás el mensaje y levantó las cejas. Le respondí que el domingo no estaba en el horario. Laura respondió con 3 emojis de cara enojada. Tomás dijo que estaba haciendo lo correcto y quise creerle. El domingo por la noche revisé mi teléfono y vi 17 llamadas perdidas de Laura. El mensaje de voz que dejó sonaba asustado y enojado al mismo tiempo diciendo que necesitaba hablar conmigo de inmediato sobre el horario. Lo borré sin devolver la llamada porque el domingo no estaba en el horario que firmé. El lunes por la mañana me presenté a las 6 a.m., exactamente como estaba escrito y encontré una nueva copia del horario pegada en la puerta principal de Laura. Esta tenía notas escritas a mano garabateadas en los márgenes con bolígrafos de diferentes colores. Junto a la hora de inicio de las 6 a.m. Había escrito obviamente esto significa estar lista para ayudar cuando los niños despierten, no solo sentarse. Junto a la recogida de las 2 p.m. Había escrito o antes si te envío un mensaje de texto, usa el sentido común. En la parte inferior había agregado un párrafo completo sobre cómo el horario estaba destinado a ser flexible y debería interpretarlo teniendo en cuenta los mejores intereses de los niños. Le tomé una foto con mi teléfono, lo despegué de la puerta y lo tiré al contenedor de reciclaje de Laura. Luego toqué y esperé. Laura abrió la puerta luciendo sorprendida de verme parada allí con las manos vacías. Preguntó dónde estaba el nuevo horario y le dije que solo firmé un horario y ese es el único que estoy siguiendo. Empezó a discutir pero pasé junto a ella hacia la cocina y me serví café. Los niños todavía estaban dormidos arriba y Laura me siguió preguntando por qué estaba siendo tan difícil con simples aclaraciones. Le recordé que el documento que firmé no decía nada sobre aclaraciones o enmiendas. Ella exigió que firmara un acuerdo específico y ahora estaba atrapada con lo que escribió. La cara de Laura se puso roja y dijo que estaba siendo ridícula y mezquina por la semántica.
Me encogí de hombros y me senté en su sofá a esperar hasta que los niños realmente me necesitaran. Para el martes estaba agotada de una manera que no tenía nada que ver con las horas reales. Seguir el horario exactamente significaba revisar constantemente la hora, imponer límites constantemente, decir no constantemente a los intentos de Laura de modificar nuestro acuerdo. Mi compañera de trabajo, Carla, me notó mirando mi teléfono durante nuestro descanso para el almuerzo y preguntó si todo estaba bien. No había planeado contarle a nadie en el trabajo sobre la situación, pero algo en su genuina preocupación hizo que toda la historia saliera a la luz. Le mostré el horario impreso de Laura con todas mis notas y marcas de tiempo. Le expliqué sobre la designación de padre de respaldo y la prohibición de tener citas y cómo estaba siguiendo cada línea exactamente para probar un punto. La cara de Carla cambió de confundida a preocupada y a horrorizada mientras hablaba. Cuando terminé se quedó callada por un largo momento antes de decir que lo que Laura estaba haciendo tenía un nombre. Lo llamó parentificación y explotación. Dijo que su esposa Hilda era maestra de primaria y habían aprendido sobre este patrón en familias donde un adulto carga inapropiadamente a otro adulto o niño mayor con responsabilidades de crianza. Carla dijo que era una forma de manipulación y control que la gente a menudo no reconoce porque está envuelta en un lenguaje de obligación familiar. Escuchar a alguien nombrar lo que estaba sucediendo hizo que mi pecho se sintiera oprimido. Había estado pensando que estaba exagerando o siendo egoísta, pero Carla me miraba como si Laura hubiera hecho algo genuinamente malo. Carla me invitó a cenar a su casa ese miércoles por la noche para conocer a Hilda y obtener otra perspectiva. Casi dije que no porque el miércoles era una noche de deberes nocturnos según el horario, pero luego revisé y vi que los deberes nocturnos terminaban a las 8 p.m. Podía llegar a una cena a las 9 p.m. Hilda abrió la puerta con una cálida sonrisa y me hizo pasar a su acogedora casa que olía a ajo y tomates. Durante la cena de pasta, Hilda pidió ver el famoso horario y saqué la foto en mi teléfono. Lo estudió cuidadosamente haciendo zoom en diferentes secciones y su expresión se volvió más seria con cada línea que leía. Hilda dijo que este era exactamente el tipo de señal de alerta que observaba en las familias de sus estudiantes, donde un adulto cargaba inapropiadamente a otro y luego los hacía sentir culpables por establecer límites. Señaló la línea sobre que las citas eran incompatibles con los deberes de padre de respaldo y dijo que eso era especialmente preocupante porque mostraba que Laura se sentía con derecho a controlar toda mi vida personal. Hilda preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto y me di cuenta con una sensación de náuseas que el horario intenso era reciente, pero el patrón se había estado construyendo durante 2 años. Hilda asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Dijo que el comportamiento de Laura probablemente había escalado justo después de ser promovida porque a veces las personas responden a una mayor responsabilidad tratando de controlar todo a su alrededor en lugar de ajustar sus propias expectativas. Era más fácil para Laura controlarme a mí que admitir que necesitaba contratar ayuda real o reducir sus horas de trabajo o aceptar que no podía hacerlo todo perfectamente. La validación de Hilda me ayudó a sentirme menos loca, pero también me enojó de una manera que no me había permitido sentir antes. Había estado tan concentrada en ayudar a Laura y amar a los niños que no me había detenido a cuestionar si lo que ella estaba pidiendo era razonable o justo. Hilda dijo algo más que se me quedó grabado. Dijo que el hecho de que Laura lo hubiera puesto todo por escrito y me hiciera firmarlo sugería que sabía en algún nivel que sus demandas eran excesivas. De lo contrario, ¿por qué necesitaría un acuerdo formal? La gente no hace que los miembros de su familia firmen contratos a menos que estén preocupados por la resistencia. Ese comentario resonó en mi cabeza todo el camino a casa. Laura había estado preocupada de que yo dijera que no, así que había fabricado una crisis con las emociones de los niños y luego presentó el horario como la única solución. Lo había firmado porque me sentía atrapada, pero Laura había puesto la trampa deliberadamente. El jueves por la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Laura pidiéndome que recogiera a los niños al mediodía en lugar de a las 2 p.m., porque tenía una reunión importante. Miré el mensaje por un largo momento antes de responder que el horario decía recogida a las 2 p.m., y que era entonces cuando estaría allí. Laura respondió de inmediato preguntando si en serio iba a hacerla perder una reunión crucial por 2 horas. Respondí que tenía pacientes programados hasta las 2 p.m., y no podía cambiar mi calendario de trabajo. Ella respondió con 3 emojis enojados y luego nada más. Silencié mi teléfono y fui a ver a mi primer paciente del día. Al mediodía mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente, pero lo ignoré. A la 1 p.m., Julián tocó a la puerta de mi sala de tratamiento entre pacientes y dijo que tenía una llamada urgente. Le dije que tomara el recado porque estaba con pacientes. Me dio una mirada extraña, pero asintió y se fue. A las 2 p.m., revisé mi teléfono y vi 12 llamadas perdidas de Laura y 6 mensajes de texto cada vez más frenéticos. El último decía que había tenido que salir temprano de su reunión y yo la había hecho lucir poco profesional frente a todo su equipo. No respondí. El miércoles de la semana siguiente, Laura se presentó en mi clínica durante mi descanso para el almuerzo. La recepcionista parecía incómoda mientras conducía a Laura a la sala de descanso donde yo estaba comiendo un sándwich. La cara de Laura estaba roja y sus manos temblaban mientras exigía saber por qué estaba siendo tan rígida y difícil cuando sabía que ella necesitaba flexibilidad. Dijo que el horario estaba destinado a ser un marco, no una prisión. Y yo lo estaba malinterpretando deliberadamente para castigarla. Terminé de masticar mi bocado de sándwich antes de responder.
Le dije con calma que este era exactamente el horario que ella había creado y exigido que firmara. Simplemente estaba siguiendo nuestro acuerdo al pie de la letra porque eso es lo que ella me había pedido que hiciera. Si el horario no funcionaba para sus necesidades reales, entonces tal vez debería reconsiderar lo que me estaba pidiendo. La voz de Laura se hizo más fuerte mientras decía que yo estaba siendo mezquina y vengativa castigándola por establecer límites razonables. Varios de mis compañeros de trabajo habían dejado lo que estaban haciendo para observar nuestra conversación a través de la ventana de la sala de descanso. Mantuve mi voz nivelada y tranquila mientras respondía que no estaba castigando a nadie. Solo estaba demostrando que sus expectativas eran imposibles para ambas. El horario que ella había creado no tenía en cuenta la vida real, ni la flexibilidad, ni el hecho de que yo tenía mi propio trabajo y responsabilidades. Había intentado hacerme renunciar a mi autonomía y ahora estaba descubriendo que el control que quería no era realmente viable. Laura abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Su rostro se arrugó y por un segundo pensé que podría llorar, pero en cambio se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala de descanso. A través de la ventana la vi pasar junto a la recepcionista y salir del edificio. Julián apareció en la puerta un momento después, luciendo preocupado. Preguntó si estaba bien y asentí a pesar de que mis manos temblaban. Julián se sentó frente a mí y dijo suavemente que necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo. Dijo que mi situación familiar estaba afectando mi reputación profesional y la atención al paciente. 3 pacientes habían mencionado que parecía distraída últimamente y había tenido que reprogramar múltiples citas para acomodar las demandas del horario de Laura. Julián dijo que entendía las obligaciones familiares, pero necesitaba proteger mi trabajo porque el comportamiento de Laura estaba creando problemas que se extendían más allá de nuestra relación personal. Le prometí que lo estaba manejando y que la situación se resolvería pronto. Julián no parecía convencido, pero asintió y me dejó sola para terminar mi almuerzo. No pude comer el resto de mi sándwich. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con el horario impreso de Laura y una calculadora. Revisé línea por línea y sumé las horas reales que ella estaba exigiendo. Los deberes matutinos de 6 a.m. a 8 a.m. eran 2 horas diarias. La recogida y el cuidado por la tarde de 2 p.m. a 5 p.m. eran 3 horas diarias. Los deberes nocturnos de 5 p.m. a 8 p.m. eran 3 horas más. Eso eran 8 horas cada día de la semana. Luego los deberes del fin de semana estaban listados como sábado de 9 a.m. a 6 p.m. y domingo de 2 p.m. a 8 p.m. Eso eran 9 horas el sábado y 6 horas el domingo. 8 horas por 5 días laborables eran 40 horas, más 15 horas de fin de semana hacían un total de 55 horas. Miré el número con incredulidad. Laura exigía 55 horas por semana, además de mi semana laboral de 40 horas. Había estado trabajando semanas de 95 horas durante 2 años sin darme cuenta completamente porque se había acumulado gradualmente. Con razón estaba agotada. Con razón no tenía vida social. Con razón la idea de tener citas parecía imposible. Había estado trabajando más de 2 trabajos de tiempo completo, y Laura había respondido a mi intento de poner límites tratando de formalizar y expandir mis obligaciones aún más. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Tomás diciéndole que necesitaba verlo esta noche. Respondió de inmediato diciendo que traería la cena. Cuando llegó a mi departamento 2 horas después, yo todavía estaba sentada en la mesa de la cocina mirando los números que había escrito. 55 horas por semana. Tomás dejó las bolsas de comida para llevar y se acercó a mirar lo que estaba haciendo. Leyó mis cálculos en silencio mientras yo estaba sentada allí sintiéndome entumecida. Luego sacó la silla a mi lado y se sentó. No trató de arreglar nada ni decirme qué hacer. Simplemente se estiró y tomó mi mano. Fue entonces cuando comencé a llorar. No lágrimas silenciosas, sino el tipo de llanto donde no puedes recuperar el aliento. Tomás me atrajo a sus brazos y me sostuvo mientras sollozaba en su camisa. Seguía diciendo que no podía creer que hubiera dejado que esto sucediera, que había sido tan estúpida al no ver lo que Laura estaba haciendo. Tomás simplemente me frotó la espalda y dijo que no era estúpida. Yo era amable. Y Laura se había aprovechado de eso. Nos sentamos allí en el piso de mi cocina durante mucho tiempo mientras lloraba 2 años de agotamiento y resentimiento. Tomás me ordenó que me bañara mientras calentaba la comida. Para cuando salí tenía los platos listos y estaba revisando su teléfono. Me mostró un artículo sobre la explotación familiar y la parentificación. Todo en él describía exactamente lo que Laura me había estado haciendo. Tomás se quedó hasta casi la medianoche y cuando se fue me hizo prometer que hablaría con Julián sobre lo que estaba sucediendo. Lo prometí aunque la idea me daba ganas de vomitar. El viernes por la tarde Julián me llamó a su oficina justo después de que mi último paciente se fuera. Su expresión era seria mientras me indicaba que cerrara la puerta y me sentara. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi desempeño reciente. 3 pacientes habían presentado quejas sobre citas apresuradas en las últimas 2 semanas. También había tenido que reprogramar 7 sesiones diferentes debido a las demandas programadas de Laura. Julián sacó una carpeta con los formularios de queja y sentí que mi cara se calentaba mientras los leía. Una paciente dijo que parecía distraída y no escuchaba sus preocupaciones sobre su dolor de rodilla. Otro dijo que había acortado su sesión 15 minutos sin explicación. El tercero dijo que había estado revisando mi teléfono repetidamente durante su cita.
Recordé ese día porque Laura me había estado enviando mensajes de texto sobre una recogida de emergencia que resultó no ser nada. Julián preguntó qué estaba pasando y le conté todo sobre el horario de Laura y la designación de padre de respaldo y cómo había estado tratando de probar un punto siguiendo sus demandas exactamente. Julián escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvía más preocupada mientras yo hablaba. Cuando terminé se quedó callado por un minuto, y luego dijo muy suavemente que mi situación familiar no podía continuar afectando la atención al paciente. Entendía que estaba en una posición difícil, pero mi reputación profesional estaba en juego. La reputación de la clínica también, ya que los pacientes comenzaban a quejarse. Julián sugirió que me tomara unos días libres para resolver las cosas. Dijo que no era un castigo, pero estaba preocupado por mí y pensaba que necesitaba espacio para manejar esta situación con Laura. Sentí alivio y fracaso al mismo tiempo. Alivio porque estaba tan cansada que apenas podía pensar con claridad. Fracaso porque había dejado que mi vida personal arruinara mi trabajo. Julián dijo que cubriría mis citas del lunes y martes y que debería usar ese tiempo para establecer algunos límites. Le agradecí y salí de su oficina sintiendo que podría llorar de nuevo. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Cuando llegué a mi departamento llamé a mi mamá. Contestó al tercer tono sonando alegre. Le pregunté si tenía tiempo para hablar y su tono cambió de inmediato. Preguntó qué pasaba y comencé a explicar todo lo que había estado sucediendo con Laura. Los comentarios de padre de respaldo y el horario impreso y Laura prohibiéndome tener citas. Mamá se quedó callada mientras yo hablaba. Cuando terminé hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente dijo que había notado que Laura se aprovechaba, pero no había querido interferir entre sus hijas. Sentí que la ira me invadía. Le pregunté por qué no había dicho nada si lo había notado. Mamá suspiró y dijo que pensaba que yo hablaría si me molestaba. Y Laura había estado bajo tanto estrés como madre soltera que no quería hacer las cosas más difíciles. Mamá dijo que Laura siempre había tenido problemas para pedir ayuda directamente. Incluso de niña manipulaba situaciones hasta que la gente se ofrecía como voluntaria en lugar de simplemente pedirlo. Creaba problemas o actuaba indefensa hasta que alguien intervenía para arreglar las cosas. Mamá dijo que la promoción probablemente había hecho que Laura se sintiera más fuera de control porque de repente todos estaban observando su desempeño en el trabajo. Así que estaba tratando de controlarme a mí en lugar de admitir que estaba abrumada y necesitaba ayuda real. Mamá preguntó qué iba a hacer y dije que no sabía. Se ofreció a hablar con Laura pero dije que no. Esto era entre mi hermana y yo y necesitaba manejarlo yo misma. Mamá me hizo prometer que la llamaría si las cosas empeoraban. Prometí y colgué sintiéndome un poco mejor pero también más confundida. El sábado y el domingo apenas salí de mi departamento. Tomás vino el sábado por la tarde y vimos películas. El domingo limpié todo mi lugar y traté de no pensar en Laura o los niños. Luego, el domingo por la noche sonó mi teléfono. Laura. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. Laura estaba llorando antes de decir hola. Dijo que los niños preguntaban por qué ya no los quería y por qué estaba siendo tan mala con mamá. Dijo que el niño de 6 años se había quedado dormido llorando preguntando cuándo volvería la tía. Sentí la culpa familiar subir como una ola. Esa respuesta automática que me hacía querer disculparme y arreglar todo, pero la empujé hacia abajo porque sabía lo que Laura estaba haciendo. Me estaba manipulando a través de los niños tal como lo había estado haciendo durante semanas. Le dije a Laura muy tranquilamente que amaba a los niños completamente pero que no era su madre. Ella necesitaba dejar de decirles que estaba eligiendo a Tomás sobre ellos porque eso no era cierto y no era justo para ellos. Laura comenzó a discutir. Su voz se hacía más fuerte. Dijo que los estaba abandonando y rompiendo mi compromiso con la familia. Colgué. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner el teléfono sobre la mesa. Laura volvió a llamar de inmediato pero no respondí. Llamó 3 veces más, y envió una serie de mensajes de texto diciendo que estaba siendo cruel y egoísta. Apagué mi teléfono y me fui a la cama aunque solo eran las 8:30. El lunes por la mañana volví a encender mi teléfono y vi 12 llamadas perdidas de Laura y una de la escuela. Llamé a la escuela primero. La secretaria dijo que el niño de 6 años había pedido verme durante la entrega y se había molestado cuando Laura dijo que no vendría. Querían asegurarse de que todo estuviera bien con la familia. Dije que todo estaba bien y hablé con mi sobrino. Cuando llegué a la casa de Laura para hacer la recogida matutina que exigía el horario, los niños ya estaban vestidos y desayunando. Laura no estaba allí. El niño de 6 años me miró con grandes ojos tristes y preguntó por qué estaba siendo diferente ahora. Preguntó por qué no jugaba con ellos como solía hacerlo. Me arrodillé junto a su silla y tomé su mano. Le dije que lo amaba mucho. Y siempre lo haría. Pero que también tenía mi propia vida. Y eso no significaba que lo amara menos. Traté de explicar que los adultos necesitan tiempo para sus propias cosas, y que eso estaba bien y era normal. La niña de 4 años interrumpió para decir que mamá le dijo que me iría pronto porque ahora tenía novio. Sentí el pecho apretado mientras miraba su carita. Laura estaba envenenando activamente mi relación con los niños para mantener el control sobre mí. Los estaba usando como armas y ellos ni siquiera lo sabían. Les dije a ambos niños que no iría a ninguna parte y que siempre sería su tía, pero que las cosas podrían verse un poco diferentes a antes y que eso estaba bien. El niño de 6 años preguntó si todavía amaba a mamá y dije que sí, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Los llevé a la escuela y a la guardería, con la mente dando vueltas.
Laura había cruzado una línea al decirles esas cosas a los niños. Los estaba lastimando para lastimarme a mí. Esa noche, después de recoger a los niños y llevarlos de regreso a la casa de Laura, esperé hasta que estuvieran en la otra habitación viendo la televisión. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Laura. Dije que necesitábamos tener una conversación seria sin los niños presentes. Dije que necesitábamos hablar sobre límites y expectativas y que era realmente razonable. Laura respondió 10 minutos después. Dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo y sus responsabilidades reales como madre. La implicación era cristalina. Yo no era una madre real, así que mis preocupaciones no importaban. Miré ese mensaje de texto durante mucho tiempo antes de guardar mi teléfono. El martes por la tarde estaba entre pacientes cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocía. Casi lo envié al buzón de voz. Pero algo me hizo contestar. La mujer al otro lado se presentó como Fabiola, la jefa de Laura en la firma de contabilidad, y sentí un hueco en el estómago porque los jefes no llaman a los familiares a menos que algo esté realmente mal. Se disculpó de inmediato por sobrepasar los límites, pero dijo que estaba preocupada por Laura y esperaba que yo pudiera ayudar a aclarar algunas cosas. Apreté mi teléfono con más fuerza y pregunté qué estaba pasando. Fabiola explicó que Laura había estado teniendo dificultades en el trabajo últimamente, perdiendo plazos que nunca antes había perdido, pareciendo distraída durante las reuniones y cometiendo errores inusuales en los archivos de los clientes. Había llevado a Laura aparte ayer para ver cómo estaba y Laura había mencionado problemas familiares, algo sobre arreglos de cuidado infantil que fallaron. Mi cara se puso caliente porque sabía exactamente lo que Laura le había dicho. Fabiola preguntó con mucho cuidado si todo estaba bien con nuestro arreglo, si todavía podía ayudar con los niños, porque Laura había dado a entender que podría estar echándome para atrás. Me senté pesadamente en mi silla de oficina, atónita de que Laura estuviera discutiendo esto en el trabajo, potencialmente haciéndose ver poco confiable ante su jefa. Respiré hondo y le dije a Fabiola que había habido un malentendido sobre las expectativas y que Laura y yo lo estábamos resolviendo. Mantuve mi voz diplomática a pesar de que quería gritar sobre Laura, manipulando la situación para hacerme ver como el problema. Fabiola sonó aliviada y dijo que se alegraba de que nos estuviéramos comunicando. Luego agregó que Laura parecía estar bajo una tremenda presión, y tal vez necesitaba más apoyo del que estaba dispuesta a admitir. Me dio la información de contacto de su esposo. Dijo que su nombre era Rodrigo, y que era un terapeuta familiar que se especializaba exactamente en este tipo de situaciones. Le agradecí y guardé el número aunque no estaba segura de usarlo. Esa noche no pude dormir, mi cerebro repetía cada interacción con Laura de los últimos 2 años como una película que no podía apagar. Miré mi techo recordando el momento exacto en que comenzó el lenguaje de padre de respaldo. Y de repente todo encajó como una pieza de rompecabezas que había estado ignorando. Fue justo después de una reunión familiar donde el hermano de Beto, Alex, había preguntado por los niños, preguntó cómo Laura estaba manejando todo sola, y Laura había puesto esa cara tensa. Se había lanzado a todo un discurso sobre cómo no estaba sola, cómo tenía un gran sistema de apoyo, cómo estaba manejando la maternidad soltera muy bien. La semana siguiente comenzó a llamarme padre de respaldo en lugar de simplemente decir que ayudaba. Me di la vuelta y agarré mi teléfono, desplazándome hacia atrás a través de viejos mensajes de texto y encontré el patrón que me había perdido mientras lo vivía. Cada vez que alguien cuestionaba su crianza o insinuaba que necesitaba ayuda, el control de Laura sobre mí se hacía más estricto. Cuando su compañero de trabajo mencionó opciones de guardería, Laura agregó deberes matutinos a mi horario. Cuando mamá sugirió un servicio de limpieza, Laura comenzó a hacerme ir los fines de semana para ayudar con las tareas domésticas. La promoción le había dado seguridad financiera, pero también más ojos sobre ella, más gente mirando, más oportunidades para que alguien notara que estaba luchando. No podía controlar si la gente la juzgaba, pero podía controlarme a mí, podía hacer parecer que tenía todo perfectamente manejado, convirtiéndome en su sombra de padre. El jueves por la mañana llamé al número de Rodrigo antes de poder convencerme de no hacerlo. Contestó al segundo tono y le expliqué quién era y cómo obtuve su información de contacto. Sugirió que nos reuniéramos esa tarde durante mi descanso para el almuerzo en una cafetería cerca de mi clínica. Llegué 10 minutos antes y pedí té que no bebí, mis manos temblando alrededor del vaso de papel. Rodrigo llegó exactamente a tiempo. Un hombre de aspecto tranquilo de unos 40 años que se sentó frente a mí y simplemente esperó a que yo comenzara a hablar. Le conté todo. Toda la historia desde que Beto se fue hasta el horario impreso, y Laura prohibiéndome tener citas. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé, se quedó callado por un momento antes de confirmar lo que ya había comenzado a sospechar. Laura estaba exhibiendo un comportamiento controlador arraigado en una profunda inseguridad y miedo al juicio como madre soltera. Lo explicó cuidadosamente. Dijo que Laura probablemente me veía como una extensión de sí misma en lugar de una persona separada, razón por la cual se sentía con derecho a dictar mi vida amorosa y mi horario. No estaba tratando de lastimarme exactamente. Estaba tratando de controlar su propia ansiedad controlándome a mí, convirtiéndome en una herramienta que podía usar para manejar su miedo a ser vista como inadecuada. Cada vez que alguien cuestionaba su crianza, apretaba su control sobre mí para demostrar que tenía todo bajo control. Rodrigo se inclinó hacia adelante y dijo que la terapia familiar podría ayudar, pero Laura tenía que reconocer el problema primero.
Me advirtió que las personas en su mentalidad a menudo se resisten a la ayuda porque admitir que la necesitan se siente como admitir el fracaso como padre. Y para Laura ese miedo al fracaso lo estaba impulsando todo. Preguntó si pensaba que Laura estaría dispuesta a sentarse con un mediador. Y honestamente no lo sabía. Le agradecí por su tiempo y conduje de regreso al trabajo con sus palabras dando vueltas en mi cabeza, este nuevo marco para entender 2 años de mi vida. El viernes por la noche estaba haciendo la cena cuando alguien llamó a la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a Laura parada allí con los 3 niños y 2 maletas, y mi corazón comenzó a acelerarse antes de siquiera abrir la puerta. Laura pasó junto a mí en el momento en que giré la perilla, empujando a los niños adentro y poniéndome una bolsa de viaje en las manos. Dijo que la habían llamado para un viaje de trabajo de emergencia y necesitaba que los cuidara el fin de semana. Sus palabras salían rápidas y cortadas como si estuviera leyendo un guión que había practicado. Miré a los niños parados en mi entrada luciendo confundidos y cansados, luego a Laura que no me miraba a los ojos. Caminé hacia mi refrigerador donde el horario impreso todavía estaba pegado, amarillando ligeramente en los bordes por 2 semanas de vapor de cocina. Lo señalé y le dije a Laura con mucha calma que el cuidado de niños de fin de semana no estaba en el horario que firmé. La cara de Laura se puso roja de inmediato, ese rubor de ira que había visto 100 veces antes. Empezó a gritar que estaba siendo ridícula. Esto era una emergencia. La familia ayuda a la familia cuando ocurren emergencias. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, y el niño de 6 años comenzó a llorar. Mantuve mi voz nivelada y pregunté cuál era la emergencia exactamente. Laura balbuceó que era una crisis de trabajo. Una situación de cliente que requería atención inmediata. Pregunté por qué no podía haberme llamado primero. Haberme dado alguna advertencia en lugar de simplemente... No hubo tiempo y estaba haciendo esto mucho más difícil de lo que debía ser. Arranqué el horario impreso de mi refrigerador y lo levanté para que Laura pudiera ver el papel amarillento con su propia letra. La familia no trata a la familia como empleados no remunerados, dije, manteniendo mi voz firme aunque mis manos temblaban. Ya no seré manipulada. La cara de Laura pasó de roja a casi morada y agarró su teléfono de su bolso. Golpeó la pantalla mientras gritaba que era egoísta, que estaba abandonando a sus hijos, que había prometido ayudar y ahora me estaba echando para atrás cuando más me necesitaba. Los niños todavía estaban parados en mi entrada luciendo confundidos y asustados. El niño de 6 años llorando de nuevo. Laura se puso el teléfono en la oreja y escuché que sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Mamá», dijo Laura con esa voz quebrada y sollozante que no coincidía con lo enojada que había estado 2 segundos antes. Ella no aceptará a los niños. Se niega a ayudar y tengo esta emergencia de trabajo y a ella simplemente no le importa que vaya a perder mi trabajo. Vi a Laura caminar por mi pequeña cocina mientras lloraba por teléfono, diciéndole a nuestra madre que yo había cambiado, que iba a... Colgó y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre rabia y miedo real. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. Luego arreó a los niños de regreso por mi puerta sin decir otra palabra. Me quedé allí mirando la puerta cerrada durante probablemente 5 minutos antes de que mi teléfono comenzara a sonar. El nombre de mamá iluminó mi pantalla y casi no contesté porque sabía lo que venía. Contesté e inmediatamente escuché a Laura sollozando de fondo, ese mismo sonido roto que había usado en el teléfono antes. «Hija, ¿qué está pasando?», dijo mamá, y su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando trataba de no tomar partido. Me senté en mi sofá y comencé a explicar todo desde el principio. Los 2 años de ayudar. La promoción que cambió a Laura. Los comentarios de padre de respaldo. El horario impreso con 42 horas de demandas de cuidado infantil. Le conté que Laura me prohibió tener citas, que revisó mi teléfono, que les dijo a los niños que estaba eligiendo a Tomás sobre ellos. Mamá estaba callada mientras hablaba y aún podía escuchar a Laura llorando, pero sonaba más lejos ahora. Expliqué sobre el horario que había firmado y cómo lo había estado siguiendo exactamente para mostrarle a Laura cuán imposibles eran sus demandas. Cuando terminé, hubo un largo silencio donde nadie dijo nada y el llanto de Laura se había detenido por completo. «¿Es eso cierto?», dijo mamá, pero ya no me hablaba a mí. «Laura, ¿es verdad lo que dice?». Escuché la voz de Laura, pero no pude entender las palabras, solo el tono defensivo que significaba que estaba tratando de justificar todo. La voz de mamá cambió entonces, pasó de cuidadosa a decepcionada de una manera que reconocí de cuando éramos niñas, y una de nosotras realmente había metido la pata. «Laura María, necesitamos hablar de esto en privado», mamá dijo. «Tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre lo que es apropiado pedirle a tu hermana». La línea se quedó en silencio y me di cuenta de que mamá había colgado sin despedirse de mí. Me senté en mi sofá sosteniendo mi teléfono y sintiendo que podría vomitar. La cara del niño de 6 años seguía repitiéndose en mi cabeza, la confusión y el dolor cuando Laura los arrastró fuera de mi departamento. No entendían lo que estaba pasando y eso no era su culpa. Pasó 1 hora y me había movido del sofá a mi cama, todavía completamente vestida y mirando al techo. Mi teléfono volvió a sonar y era mamá llamando de nuevo. «Tengo a los niños el fin de semana», dijo sin ningún saludo. «Están viendo una película en la sala ahora mismo». Su voz sonaba cansada de una manera que nunca había escuchado antes. «Tú y Laura necesitan sentarse con alguien que pueda ayudarlas a comunicarse mejor, alguien neutral».
Le dije que eso sonaba bien y esperé lo que sea que fuera a decir. Necesito decirte algo y necesito que solo escuches. Mamá continuó. He estado habilitando el comportamiento de tu hermana al intervenir siempre para suavizar las cosas. Cada vez que te ha pedido demasiado, te he dicho que la familia ayuda a la familia y que Laura ha pasado por un momento tan difícil. Puse excusas por ella en lugar de decirle que estaba siendo irrazonable. Eso se detiene ahora. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no sabía que había estado apretado. Mamá dijo que nos amaba a las dos, pero lo que Laura estaba haciendo no estaba bien y tenía todo el derecho de tener mi propia vida. Hablamos durante otros 20 minutos sobre logística y límites y cómo podría funcionar esta cosa de la mediación. Cuando colgamos, finalmente me levanté y me puse el pijama. Aunque solo eran las 7 de la tarde. El martes por la mañana, me desperté con un mensaje de texto de Laura que era tan largo que tuve que desplazarme para leerlo todo. Lo había enviado a las 3 de la mañana, lo que significaba que había estado despierta toda la noche escribiéndolo. El mensaje decía que la había humillado frente a mamá y ahora mamá la estaba tratando como a una mala madre. Decía que también la había humillado frente a su jefa Fabiola, porque aparentemente Fabiola había preguntado si todo estaba bien con los arreglos de cuidado infantil y Laura tuvo que admitir que había problemas familiares. El mensaje continuaba diciendo que si ya no quería ayudar, debería decirlo en lugar de jugar con el horario y hacerla parecer incompetente. Escribió que siempre había estado allí para mí cuando la necesitaba y así es como le pagaba su apoyo. La última línea decía que suponía que sabía dónde estaba parada ahora y resolvería las cosas por su cuenta como siempre lo hacía. Leí todo 2 veces y luego comencé a escribir mi respuesta. Escribí todo lo que había estado pensando durante semanas, pero no había podido decir. Le dije a Laura que había estado ayudando 42 horas por semana durante 2 años, que había calculado el tiempo real, y era equivalente a un trabajo de tiempo completo además de mi trabajo real. Le expliqué que amaba a sus hijos completamente, pero que no era su madre y que necesitaba dejar de presentarme de esa manera. Escribí sobre cómo su intento de controlar mi vida amorosa había cruzado una línea que no podía descruzar, cómo decirles a los niños que estaba eligiendo a Tomás sobre ellos era manipulación. Dije que entendía que estaba asustada y abrumada como madre soltera, pero eso no le daba derecho a tratarme como a una empleada a la que podía programar y controlar. Le dije que estaba dispuesta a ayudar en un horario razonable que respetara nuestras vidas y nuestros límites. No firmaría más acuerdos y no aceptaría ser llamada padre de respaldo nunca más. La última parte fue la más difícil de escribir, pero me obligué a escribirla. Necesitaba decidir si quería mi ayuda como familia que se apoya mutuamente o si quería buscar cuidado infantil alternativo. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar. Mi segundo mensaje fue más corto. Estoy dispuesta a ayudar 2 días a la semana con las recogidas y una tarde de fin de semana. Escribí que eso es lo que puedo hacer sin dejar de tener mi propia vida. Necesitas contratar a alguien para el resto de la cobertura porque eso es lo responsable que debe hacer un padre. Siempre amaré a los niños y siempre seré su tía, pero no puedo ser su segundo padre. Eso no es justo para ninguno de nosotras. Presioné enviar y luego puse mi teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina. Pasaron 3 días sin respuesta de Laura. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, nada. El silencio se sentía como esta extraña combinación de alivio y terror, como esperar los resultados de una prueba que no estás segura de querer saber. El miércoles por la noche Tomás me recogió para cenar en este lugar italiano en el centro que había querido probar. Apenas probé nada a pesar de que se suponía que la pasta era increíble. Mi mente seguía dando vueltas a través de posibles resultados. Tal vez Laura aceptaría límites razonables y podríamos reconstruir algo más saludable. Tal vez me cortaría por completo y perdería mi relación con los niños. Tal vez aparecería en mi departamento nuevamente con más demandas. Tomás se estiró sobre la mesa y tomó mi mano. Me dijo que tratara de estar presente al menos durante 5 minutos. Logré concentrarme en él y en el restaurante y en la conversación normal que estábamos teniendo, pero la ansiedad seguía allí debajo de todo. El jueves por la tarde mi teléfono sonó mientras estaba entre pacientes y el nombre de Laura apareció en la pantalla. Sentí un hueco en el estómago, pero respondí. Su voz sonaba completamente diferente a la última vez que habíamos hablado, cansada y pequeña en lugar de enojada. ¿Podemos encontrarnos en la casa de mamá el sábado?, preguntó, con Rodrigo allí como mediador. Mamá ya habló con él y dijo que lo haría. Dije que sí de inmediato, tal vez demasiado rápido, pero quería que esta conversación sucediera antes de que pudiera perder el valor. Laura me agradeció con esa voz tranquila, y luego colgó. Me quedé en el pasillo de la clínica sosteniendo mi teléfono y sintiendo que tal vez algo podría cambiar realmente. Carla me encontró allí unos minutos después, y le conté sobre la mediación. Me abrazó allí mismo en el pasillo y dijo que estaba orgullosa de mí por mantener mis límites. El resto del jueves y todo el viernes transcurrieron en esta extraña cámara lenta donde no podía concentrarme en nada excepto en la mañana del sábado. Llegó el sábado por la mañana y yo estaba despierta a las 6 a pesar de que la mediación no era hasta las 10. Me cambié de ropa 3 veces y no pude desayunar. Tomás llegó a las 9:30 y me encontró caminando de un lado a otro en mi departamento con jeans y mi cuarta opción de camisa. Me dijo que me veía bien y que teníamos que irnos o llegaría tarde. En el auto no podía dejar de jugar con mi cinturón de seguridad y repasar todo lo que quería decir. Tomás entró en el camino de entrada de mamá y puso el auto en el estacionamiento. Luego se volvió para mirarme.
Tú no creaste esta situación, dijo. Simplemente te niegas a seguir permitiéndola. Eso no es lo mismo que causarla. Asentí y respiré hondo. Apretó mi mano y salí de mi mente. La puerta principal de mamá ya estaba abierta y podía ver el auto de Laura estacionado en la calle y subí los escalones sintiendo que me dirigía a algo que cambiaría todo, para bien o para mal. La sala de mamá se sentía más pequeña de lo que recordaba. Laura se sentó en el sofá frente a mí, con las manos retorciéndose en su regazo, y Rodrigo se sentó en el sillón entre nosotras con un bloc de notas amarillo. Mamá estaba cerca de la puerta de la cocina como si no pudiera decidir si debía sentarse o mantenerse lista para escapar. Rodrigo comenzó pidiéndonos a cada una que describiéramos la situación desde nuestra perspectiva sin interrumpirnos mutuamente. Laura fue primero y su voz salió defensiva y temblorosa al mismo tiempo. Habló sobre lo difícil que era todo como madre soltera, cómo no podía hacerlo sola, cómo siempre había estado allí, y pensó que eso significaba que siempre lo estaría. Dijo que el horario solo intentaba organizar lo que ya estábamos haciendo, que no entendía por qué de repente estaba haciendo todo tan difícil. Observé su rostro mientras hablaba y vi las lágrimas acumulándose. Vi su mandíbula apretada de esa manera obstinada que tenía desde que éramos niñas. Cuando fue mi turno, saqué mi teléfono y le mostré a Rodrigo el horario que Laura había impreso. Lo estudió durante un largo minuto. Luego me pidió que repasara una semana típica. Comencé con el lunes por la mañana a las 6, los horarios de recogida, los deberes nocturnos, la cobertura de fin de semana, las pernoctas. Mantuve mi voz firme y objetiva, simplemente enumerando lo que el horario requería hora por hora. Rodrigo escribía números en su bloc de notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, miró a Laura y le preguntó si esto era exacto. Ella asintió, pero dijo que lo estaba haciendo sonar peor de lo que era. Que la familia se ayuda mutuamente. Rodrigo preguntó cuántas horas por semana requería el horario de mí. Laura abrió la boca, pero no salió nada. Rodrigo giró su blog para que ambas pudiéramos ver el cálculo escrito allí en columnas ordenadas. 42 horas por semana de cuidado infantil. Laura miró el número como si nunca lo hubiera visto antes. Rodrigo le preguntó suavemente si se daba cuenta de que me había estado pidiendo que trabajara un trabajo de tiempo completo además de mi trabajo real de tiempo completo. La cara de Laura cambió entonces. La actitud defensiva se rompió en algo que parecía conmoción. Dijo que nunca lo había sumado así. Solo sabía que necesitaba ayuda por la mañana, por la noche y los fines de semana. Rodrigo asintió y preguntó qué pasaría si contratara a alguien para proporcionar 42 horas de cuidado infantil por semana. Laura susurró que costaría más que el pago de su hipoteca. La habitación se quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces Laura comenzó a llorar de verdad. No las lágrimas defensivas y enojadas de antes, sino estos horribles sollozos rotos que sacudían todo su cuerpo. Dijo que estaba tan asustada todo el tiempo. Asustada de fallar. Asustada de que la gente la juzgara. Asustada de que el hecho de que Beto se fuera probara que no era lo suficientemente buena para ser pareja o madre de nadie. Dijo que cuando acepté ayudar después de que Beto se fue, sintió que tal vez no estaba completamente sola. Como que tal vez si yo estaba comprometida como padre de respaldo, entonces ella tenía a alguien y no era solo un fracaso haciéndolo todo sola. Las palabras salían desordenadas y desesperadas entre sollozos. Dijo que la promoción empeoró todo porque más gente la estaba mirando. Más gente podía ver si metía la pata y necesitaba que yo estuviera asegurada para no desmoronarse. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta al escucharla. Entendía el miedo. Realmente lo hacía. Pero entenderlo no hacía que lo que había hecho estuviera bien. Esperé hasta que su llanto disminuyó. Entonces dije. Entendía por qué estaba asustada. Pero no podía sacrificar toda mi vida para manejar su preocupación. Le dije que la amaba y amaba a los niños completamente. Pero necesitaba límites y ella necesitaba aceptar que pedir ayuda no era lo mismo que fallar como madre. Laura se secó la cara y dijo que sabía que había ido demasiado lejos. Que en algún momento ayudar se había convertido en esperar y no pudo verlo hasta que Rodrigo escribió ese número en el blog. Rodrigo preguntó qué se sentiría razonable para ambas en el futuro. Dije que podía hacer recogidas 2 días a la semana y una tarde de fin de semana, tal vez 4 o 5 horas en total. Laura parecía aterrorizada y preguntó qué pasaba con el resto del tiempo. Rodrigo sugirió que contratara a una niñera de medio tiempo para la otra cobertura, que era lo responsable y no significaba que estuviera fallando. Laura argumentó que contratar ayuda se sentía como admitir la derrota. Mamá finalmente habló desde la puerta y dijo que eso era ridículo, que todos los padres necesitan apoyo y pagar por un buen cuidado infantil era inteligente. Ser madre, no debilidad. Pasamos la siguiente hora resolviendo detalles con Rodrigo guiando la conversación. Laura acordó dejar de presentarme como padre de respaldo y respetar que tenía mi propia vida, incluidas las citas. Contrataría a una niñera para la cobertura que yo no pudiera proporcionar. Yo ayudaría 2 tardes entre semana y una tarde de fin de semana, pero cualquier cosa más allá de eso requería aviso previo y mi acuerdo real. Laura me miró con los ojos rojos e hinchados y dijo que sentía haber manipulado a los niños por decirles que estaba eligiendo a Tomás sobre ellos. Admitió que había estado celosa de que yo pudiera tener la relación que ella perdió con Beto, y había descargado ese miedo y esa ira en mí de una manera que era completamente injusta. Su voz se quebró en las últimas palabras. Me estiré a través del espacio entre nosotras y tomé su mano.
Mamá vino y se sentó en el brazo del sofá junto a Laura, poniendo su mano en el hombro de Laura. Mamá dijo que debería haber intervenido antes en lugar de dejar que las cosas se pusieran tan mal, que había visto cómo el comportamiento de Laura empeoraba cada vez más, pero no quería interferir entre sus hijas. Prometió que estaría más presente para ayudar a Laura a superar la ansiedad de madre soltera sin descargarlo todo sobre mí. Rodrigo nos hizo acordar a ambas que nos reportaríamos con él en 2 semanas para ver cómo funcionaba el nuevo arreglo. Laura firmó un papel reconociendo los límites que habíamos establecido, y yo firmé uno aceptando mi compromiso específico. Se sintió extraño y formal, pero también necesario después de todo lo que había sucedido. Cuando salimos de la casa de mamá, habían pasado 3 horas y me sentía completamente agotada. Tomás estaba esperando en su auto, y me miró la cara y me abrazó sin hacer preguntas. La semana siguiente se sintió extraña de una manera que no podía nombrar. El miércoles por la tarde recogí a los niños de la escuela como habíamos acordado y los llevé al parque. El niño de 6 años corrió directamente a los columpios, gritando que lo empujara. La niña de 4 años quería jugar a las traes. El de 2 años caminaba tambaleándose detrás de un perro con los brazos extendidos. No estaba revisando mi teléfono cada 5 minutos ni mirando el reloj preocupada por lo que seguía. De hecho, jugué con ellos, me reí de sus chistes, los ayudé a subir al pasamanos sin sentir ese peso aplastante de resentimiento. Cuando los dejé de regreso en la casa de Laura a las 5:30, el niño de 6 años me abrazó y dijo que esto era más divertido que antes. Le pregunté qué quería decir y dijo que ya no estaba gruñona. Su honestidad dolió, pero tenía razón. El horario rígido me había convertido en alguien estresada y resentida, y los niños lo habían sentido incluso si no podían nombrarlo. Laura comenzó a ver a Rodrigo individualmente la semana siguiente para terapia sobre sus problemas de control y miedos de madre soltera. Me envió un mensaje de texto después de su primera sesión diciendo gracias por forzar esto, que no se había dado cuenta de cuánto terror impulsaba todo lo que hacía. Dijo que Rodrigo la estaba ayudando a ver que pedir ayuda directamente era en realidad más fuerte que manipular a las personas para que la dieran. 2 semanas después de la mediación, Tomás y yo cenamos en casa de Laura con ella y los niños. Laura había pedido pizza y puesto la mesa del comedor con platos reales en lugar de papel. Fue incómodo al principio con todos siendo extra educados y cuidadosos, pero luego el niño de 6 años se derramó jugo encima y todos nos reímos. Y Laura le preguntó a Tomás sobre su trabajo en la estación de bomberos. Contó historias sobre llamadas de rescate que tenían a los niños fascinados, y Laura sonrió y no hizo un solo comentario sobre que mi vida amorosa quitara tiempo a la familia. Cuando nos fuimos esa noche, Laura me abrazó en la puerta y susurró que le caía bien, que podía ver por qué quería pasar tiempo con él. El lunes por la mañana entré a la clínica y Julián me llamó a su oficina. Pensé que tal vez estaba en problemas, pero dijo que había notado un gran cambio en mi trabajo durante las últimas 2 semanas. Mis citas con pacientes estaban a tiempo, no estaba dispersa ni agotada, y 2 pacientes habían mencionado específicamente cuánto más presente parecía durante sus sesiones. Dijo que lo que fuera que hubiera hecho para resolver mi situación familiar claramente estaba funcionando, porque había vuelto a ser la terapeuta que contrató hace 2 años. Pasó un mes después de la sesión de mediación en casa de mamá. Laura me llamó un martes por la tarde mientras estaba entre pacientes. Dijo que había contratado a alguien para ayudar con los niños y quería que la conociera. El nombre de la mujer era Sonia Paz, y había estado trabajando como niñera durante 6 años con excelentes referencias. La voz de Laura sonaba diferente en el teléfono, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. Conduje a la casa de Laura ese sábado por la mañana y encontré a una mujer de unos 30 años jugando juegos de mesa con los 3 niños en la sala. Sonia tenía el pelo oscuro y rizado y líneas de expresión alrededor de los ojos, y los niños estaban completamente concentrados en el juego en lugar de pelear o exigir atención. Laura me llevó a la cocina y admitió que había tenido miedo de contratar ayuda porque se sentía como fallar como madre. Dijo que Rodrigo la había ayudado a ver que pedir cuidado infantil profesional no era admitir la derrota, era ser responsable sobre lo que realmente podía manejar. El alivio en el rostro de Laura era obvio, y la abracé sin decir nada porque las palabras lo habrían hecho incómodo. Sonia venía 3 tardes a la semana y cada 2 sábados, dándole a Laura un respiro real en su horario. Los niños se adaptaron rápido porque Sonia sabía cómo convertir la hora de limpieza en un juego, y nunca parecía cansada o frustrada con sus constantes preguntas. Recogí a los niños un miércoles por la tarde, unas semanas después para nuestro tiempo programado en el parque. El niño de 6 años corrió directamente hacia mí cuando llegué y envolvió sus brazos alrededor de mis piernas. Caminamos hacia el patio de recreo cerca de la casa de Laura y lo empujé en los columpios mientras la niña de 4 años jugaba en la caja de arena. Preguntó si podíamos ir por helado después. Y dije que sí porque el horario ya no controlaba cada minuto. Nos sentamos en un banco comiendo nuestros conos y él me miró con helado de chocolate en la nariz. Dijo que le gustaba tener tiempo especial con la tía ahora en lugar de tiempo de todos los días. Le pregunté por qué y dijo porque ya no estaba cansada y gruñona cuando salíamos. Sus palabras dolieron aunque su voz era completamente práctica, simplemente declarando algo que había notado. Le limpié el helado de la cara y le dije que a mí también me gustaba más el tiempo especial. Sonrió y volvió a su cono y me di cuenta de que tenía razón. Cuando había estado siguiendo ese horario rígido, había estado resentida y agotada y los niños lo habían sentido incluso si no podían nombrarlo.
Ahora, cuando pasaba tiempo con ellos, realmente quería estar allí, y ellos podían notar la diferencia. 3 meses después de la mediación, mi relación con Laura había cambiado a algo que aún no reconocía del todo. No éramos tan cercanas como antes de que todo explotara. Todavía había tensión a veces cuando hacía solicitudes que se sentían demasiado como el viejo patrón, pero teníamos límites claros ahora, y ambas los respetábamos la mayor parte del tiempo. Laura ya no me llamaba padre de respaldo y había dejado de presentarme como su solución de cuidado infantil. Cuando teníamos cenas familiares, la conversación se sentía cuidadosa de una manera que nunca solía ser, como si ambas estuviéramos atentas a los viejos hábitos tratando de volver a entrar. Mamá venía más a menudo para ayudar con los niños y Laura había comenzado a aceptar esa ayuda en lugar de fingir que tenía todo bajo control. Los niños parecían más felices en general, con más adultos compartiendo la carga y menos presión sobre una sola persona. No era la cercanía fácil que Laura y yo solíamos tener, pero se sentía más honesto de alguna manera, construido sobre la realidad en lugar de expectativas no declaradas y resentimiento creciente. Tomás y yo comenzamos a planear un viaje de fin de semana a la costa para el próximo mes. Estábamos mirando hoteles en línea una noche en mi departamento cuando me di cuenta de que probablemente debería decirle a Laura, ya que caía en uno de mis días habituales con los niños. Le envié un mensaje de texto sobre las fechas y le pregunté si podía ajustar el horario. Respondió en minutos diciendo que me divirtiera y que ella lo resolvería con Sonia. Sin viajes de culpa. Sin comentarios sobre que yo priorizara mi relación sobre la familia. Solo un simple reconocimiento de que tenía mi propia vida. Le mostré a Tomás el mensaje y sonrió y dijo que era un progreso. Fue un momento tan pequeño. La respuesta casual de Laura sobre un fin de semana fuera, pero representaba todo por lo que había luchado durante los últimos meses. El derecho a tener mi propia vida y mis propios planes sin dejar de ser una tía amorosa para los hijos de mi hermana. No un padre de respaldo. No un copadre. Solo una tía que ayudaba cuando podía y vivía su propia vida el resto del tiempo. Así es como fue desde mi lado. Ahora quiero escuchar su versión. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Estaré leyendo más tarde.